Buenos días. ¿Tienen preguntas sobre el tema que estamos adelantando? Propagación de onda. En una clase anterior me atreví a calificar como el más importante invento que tiene efectos, del cual depende nuestra actual civilización, a la transmisión de la energía por medio del campo electromagnético, sea por medio de las líneas, donde allí lo que se inducen y establecen son voltajes y corrientes, o por medio del espacio, por medio del campo que llena el espacio en donde hay E y H. En el primer caso, las líneas de transmisión resultan ser muy efectivas, permiten transmitir datos, mensajes, en general información y también alta potencia, gran cantidad de energía. Tienen una limitación en frecuencia. Cuando la frecuencia crece, vimos en la clase pasada que la resistencia de los conductores también va creciendo con la raíz cuadrada de la frecuencia. Se debe al efecto piel, a que la corriente tiene la tendencia a circular por la superficie del conductor abandonando el núcleo, el corazón. Entonces, al aumentar la resistencia, las pérdidas por el efecto Joule aumentan, también la atenuación, y a alta frecuencia la línea de transmisión se vuelve inservible, no es capaz de llevar la información desde el generador a la carga porque se disipa en el camino debido a esa alta resistencia. ¿Qué hacer entonces? Porque hay muchos tipos de comunicación a distancia que utilizan muy alta frecuencia en términos pues de líneas del orden de gigahercios o más. Entran en juego entonces, hacen el relevo, lo que las líneas no pueden, ahora lo van a poder hacer las guías de onda. Ondas guiadas fue el título que le puse a la transmisión de la energía cuando se utilizan elementos físicos para unir el generador y la carga. Líneas de transmisión, un ejemplo de ellas, tienen la limitación de infrecuencia que ya dije. La guía de onda es un dispositivo, su geometría es cilíndrica o prismática, con eso quiero decir que son objetos rectos, cuya sección recta es uniforme y en principio de longitud infinita. Claro que tendrán extremos, en esos extremos aparecen condiciones de borde. Pueden ser objetos conductores o pueden ser dieléctricos. Los conductores tienen superficies conductoras idealmente perfectas. Lo que hay en el interior es aire o un dieléctrico que no atenúe, en donde la señal se va moviendo por rebotes. La señal va pegando en las paredes, que como son perfectamente conductoras o muy buenas, la reflejan. Entonces, por rebote la onda va avanzando. En el caso de que el objeto sea dieléctrico, una fibra óptica, ahí lo que se aprovecha es esa propiedad que tiene la onda electromagnética de acuerdo con lo que sean los medios materiales desde donde se incide y hacia donde se incide en sus parámetros épsilon particularmente, de que se presente la reflexión total. La fibra lo que va a llevar es un rayito de luz que va rebotando también. La propagación se hace por rebotes que se dan contra las paredes. Para trabajar unas u otras, pues la teoría electromagnética juega un papel. Las ondas que allí se producen tienen que cumplir las ecuaciones de Maxwell. En lo que voy a hacer enseguida, pues voy a plantear como las ideas generales de la transmisión por medio de guías de onda, que son de paredes conductoras. No hay oportunidad de estudiar esas ideas básicas de las fibras ópticas. Entonces, por rebotes en las paredes, la onda va viajando en una cierta dirección, la que tenga pues la guía, y logra llevarse una información de un extremo al otro. Para cumplir las ecuaciones de Maxwell vamos a averiguar qué tipo de onda aparece y qué restricciones tiene. Entonces la onda es guiada
y las guías de onda es lo que buscan, cuando la dirección principal de la energía es la del eje de la guía. Voy a llamar a ese eje el eje Z. En principio suponemos que el objeto es recto. Ya como manipulación típica, pues habrá que darle curvaturas, habrá que doblarla, pero se buscará que esas curvaturas en términos de la longitud de onda sean muy grandes. Modos de propagación. Si suponemos que el eje Z es la dirección de propagación de la energía, la guía, de acuerdo con el tipo de onda que se lleve y de las paredes, de la manera como se generan las condiciones de frontera en las paredes, puede transmitir, como caso particular, modos TE. Son ondas electromagnéticas en las cuales el vector E no tiene componente en el eje Z. Modo TE quiere decir modo eléctrico transversal. Lo que sí tiene en el eje Z es una componente del vector H, el vector magnético. Entonces las ondas TE también las llaman ondas magnéticas. O TM. El modo TM es el campo magnético del vector H, el que no tiene componente en dirección del eje Z. O sea, es transversal, de ahí la sigla TM. El vector E sí tiene componente en el eje Z, en ese caso también se pueden llamar ondas E. Son dos casos particulares de la propagación en una guía de onda. La suma de los dos también se puede dar. O sea, un campo que ni sea TE ni sea TM. Y se puede llegar a esa suma por superposición, averiguando lo que le pasa o cómo son los vectores E y H de un modo TE, de un modo TM, y se puede sumar. Lo común es que no se sume, sino que se estudien por separado. Este tema, del cual al principio de la clase voy a dar ideas generales, definiciones, enseguida hago un ejemplo muy elemental. La guía de onda que vamos a estudiar es muy elemental, pero da las ideas básicas. El tema lo pueden consultar en libros especializados, microondas. En la biblioteca encuentran uno muy didáctico, el autor es Simón Ramos. Pese pues al nombre y el apellido, no es hispano, ya falleció, un autor de Estados Unidos. Hay un ejemplar de su libro en español. O libros como el de Collins, con L, Collins, dedicado a microondas, ahí se trabajan todos estos temas. O un libro de electromagnetismo avanzado como ese de Constantine Balanis. Ahí pues hay estas teorías y muchísimo más de lo que yo voy a presentar aquí en clase. La guía conductora ideal, ese objeto donde se van en su interior a generar y a propagar las ondas y ver cómo dependen de la posición del tiempo, voy a suponer que es un tubo perfectamente conductor. Es decir, las paredes son superconductoras, que es cilíndrico o prismático. Los materiales en su interior, dieléctricos, puede ser aire o un aislante, pues no tienen cargas, están descargados. Y en los parámetros epsilon y mu, suponemos que son lineales, homogéneos, isotrópicos. Lo típico es que sean E sub 0 y mu sub 0, los del vacío. Lo típico, no tiene que ser exclusivamente eso. Vamos a suponer también que el tipo de onda que transmite es monocromática, es decir, la dependencia del tiempo es en forma de senos y cosenos de omega t. Un caso muy particular de todas las ondas que uno puede imaginar, pero que corresponden a las ondas creadas por el ser humano, a las ondas artificiales. Entonces, ese tipo de onda, una onda que depende de una sola frecuencia, es la que queremos propagar. De ahí se desprende que podré utilizar fasores, que los voy a acomodar, esos fasores, al problema que tengo entre manos, que es el de una propagación confinada entre paredes conductoras a lo largo del eje Z. Vamos a observar que las ondas que se propagan, lo que viaja pues por esa guía, son la superposición, así la podemos considerar, de ondas individuales PUM, ondas planas, uniformes y monocromáticas,
que viene de golpear las paredes de esa guía, rebotar, y por esos rebotes en todas las paredes, la suma de todo eso es lo que finalmente se propaga. En el ejemplo que voy a hacer ahorita, voy a tomar en cuenta esta idea. Rebotes en las paredes y suma de esos rebotes es la onda completa. En el ejemplo que voy a hacer, la geometría de los rebotes es muy fácil de seguir. Pero cuando la guía tiene paredes más complicadas geométricamente, que lo que voy a hacer como ejemplo, no es fácil de seguirle la pista de los rebotes en el espacio. Pega una onda en una pared, rebota teniendo el vector rebote, tres componentes espaciales. Entonces no es fácil por inspección seguir esa suma de ondas que allí aparecen. Entonces nos olvidamos del detalle geométrico de hacer la secuencia de esas ondas por separado, y lo que hago es resolver las ecuaciones de Maxwell. O sea que en el caso general resolvemos las ecuaciones de Maxwell. Ese caso es el que voy a plantear enseguida. En el ejemplo que voy a hacer al final, pues voy a seguirle la pista a los rebotes. Entonces vamos a resolver las ecuaciones de Maxwell. Queremos que la energía se propague a lo largo del eje Z. Esa es la intención. O sea, la guía se hace es para eso. Para que se logre propagar a lo largo del eje Z, como vamos a manejar funciones de carácter exponencial, será obligatorio que en dirección del eje Z, en el exponente que se refiere a beta Z, tengamos una cantidad imaginaria. Eso nos dará lugar a funciones senos y cosenos circulares. Si tuviésemos cantidades reales en Z, entonces serían cantidades que se atenúan. E a la menos beta Z, a medida que Z crece, va tendiendo a cero. O sea, no me sirven ese tipo de funciones, tienen que ser, en ese exponente, tienen que ser cantidades imaginarias. Voy a llamar a beta Z, que es la componente del vector beta en dirección Z. Voy a darle el nombre de beta sub G. La letra G que utilizaré en estas ideas que siguen se refiere a la palabra guía. Son propiedades de la guía. Entonces, beta G, beta sub G, será la beta de propagación a lo largo del eje Z en la guía. Voy a dividir el vector E que se propaga. Ese vector tiene componentes en X, Y, Z y tiempo, las 4, o en general, 3 componentes de posición, 3 coordenadas y el tiempo. En la variable tiempo, la dependencia va a ser periódica. Y también en la variable Z. Entonces, de ese vector E total que depende de las 4 coordenadas, voy a separar un pedacito de ese vector que únicamente depende de coordenadas transversales. Vector R, su índice T, quiere decir que me voy a referir a coordenadas transversales de la guía, de X y Y, en coordenadas cartesianas, o R y phi, en coordenadas cilíndricas. Es una parte del vector E total, que solo depende de coordenadas transversales, y el resto, que depende de coordenadas Z y T, lo pongo por separado en el exponencial que les voy a mostrar. Entonces, el vector E o el H que estoy buscando depende de estas 4 variables, 3 de posición. Entonces utilizo la descomposición fasorial para calcular a partir de esa descomposición la solución a las ecuaciones de Maxwell. Entonces, ese vector E o el vector H tiene 2 partes. La parte que acabo de definir aquí, que solo depende de las coordenadas transversales. Y la dependencia del tiempo y de la coordenada Z la pongo en ese exponente, en este fasor. Es decir, al fasor típico que hemos manejado hasta ahora, el fasor típico era E a la J omega T, no más. Ahora le estoy agregando J beta Z Z, porque por obligación, para que la línea realmente propague una señal, esa señal no se puede atenuar en el eje Z. Entonces lo que hay que buscar con las ecuaciones de Maxwell es resolver estas 2 cantidades. Cómo depende el vector E y el H total, cómo dependen de las coordenadas transversales
porque una vez que tenga esa dependencia, multiplico por la exponencial imaginaria, tomo la parte real y está hecho el problema. Bueno, y lo que sigue, recordemos que las ecuaciones de Maxwell son 2 vectoriales, 2 de rotacional y 2 escalares, 2 de divergencia. En total, eso da 8 ecuaciones escalares. Cada rotacional da 3, 6 entonces. Y 2 de divergencia. Según el sistema de coordenadas que adopte, las podré detallar. Primero, les voy a mostrar esas ecuaciones detalladas, componentes X, Y y Z, coordenadas cartesianas. A las ecuaciones de Maxwell, entonces, llevo esta suposición, esta separación fasorial de variables. En lo que sigue, en la escritura que van a ver, cuando aparezca omega cuadrado mu epsilon, a esa cantidad la voy a llamar beta cuadrado, un viejo conocido. Es la constante de fase de la onda PUM, plana, uniforme, monocromática. Entonces tomamos las ecuaciones de Maxwell y de esas 8 las manipulo para despejar las componentes transversales de H y de E, enseguida las muestro, las componentes transversales, o sea, componente X y Y, las despejo en función de derivadas de las componentes Z. Si no se ve bien, me dice. Componentes transversales de H en función de derivadas de la componente longitudinal, sea de H o de E. Son ecuaciones parecidas, semejantes. Beta Z es esa constante que aparece ligada a la variable Z. Beta cuadrado es lo que estoy llamando omega 2 mu epsilon. Para H, para el vector E, componentes transversales del vector E, ecuaciones similares. Componentes X y Y son transversales, la propagación en el eje Z. Están en función de derivadas de las componentes longitudinales de E y de H. Ahí van 4 ecuaciones. Pero es que faltan más ecuaciones de Maxwell. Las otras se recogen en estas expresiones, que únicamente se refieren a la variable transversal. Nabla 2 es el que conocemos como operador laplaciano. Este subíndice T es para indicar que en ese operador solamente estoy sacando derivadas con respecto a las coordenadas transversales, X y Y. Entonces, esta es una ecuación diferencial, parcial. Aquí está en el operador derivadas en X y Y de la componente Z, que es proporcional a la componente Z. El laplaciano de esta componente es proporcional a la componente. Esta constante de proporcionalidad la llamo, agrupo varios términos que están allí con ella y la llamo beta sub C. Esta ecuación, laplaciano de una incógnita igual a una constante por la incógnita, ecuación que viene de las de Maxwell, ya la hemos visto en clases anteriores, es la ecuación diferencial parcial de Helmholtz. Ese médico alemán que ya he mencionado varias veces en el curso, ecuación diferencial de Helmholtz, que resulta resolver las ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia. Y para H lo mismo. Son igualitas, pues estas dos ecuaciones son la misma ecuación. Aquellas 8 ecuaciones de Maxwell se han convertido en 4 para calcular componentes transversales. Aquí hay 2 ecuaciones. Esto es un laplaciano, está hablando de componentes del vector EZ. No, perdón, 2 ecuaciones no. Ahí hay una ecuación con 2 derivadas. Y aquí otra. Beta Z, perdón, corrijo. Beta sub C, la letra C cuando aparece en guías se refiere a la palabra corte. G, el subíndice a la palabra guía. Y C, a una propiedad de corte.
veremos que hay propiedades de corte. Enseguida les digo qué significa eso de corte. La estoy definiendo de esta manera. Este denominador beta cuadrado menos beta z al cuadrado es, a eso lo llamo beta c cuadrado. ¿Verdad? Omega 2 mu épsilon menos beta g. Beta z simplemente le cambio el subíndice y lo llamo beta g. Esa cantidad beta sub c, esa constante de corte beta, va a depender de la geometría de cada línea. Las condiciones de borde que la geometría de cada línea ofrece permiten calcular esa beta sub c. Y como esta cantidad se conoce de acuerdo con la frecuencia, pues eso va a permitir averiguar beta sub g. ¿Cuáles son las condiciones de borde? Como dije que las paredes eran superconductoras, pues dentro de la pared no hay campo eléctrico, no hay campo magnético. Sabemos que la componente tangencial del vector E es continua. Sabemos que la componente normal del vector B es continua. Eso da lugar a este par de condiciones. Tangencial a la pared es el eje Z. Es decir, las paredes tienen una normal que es perpendicular al eje Z. Entonces, que la componente tangencial sea continua, como dentro de la pared el vector E es 0, entonces afuera también, condición de borde. Que sea continua la componente normal del vector B normal. Como ese sale, pues sale parecido a estas, sacando derivadas con respecto a X y Y, pues eso lo puedo escribir así. Derivada de esa componente, la que sea normal, da 0. Son dos condiciones de borde que aplicaré para resolver el problema. Entonces tengo ya todas las ideas juntas. Condiciones de borde, ecuaciones a resolver de acuerdo con la geometría. Puedo entonces utilizar superposición sobre cada modo. Supongamos que la guía, vamos a resolver el problema, supongamos que la guía únicamente transmite el modo TE, solo modo TE. En consecuencia, pues no existe el vector E sub z, no existe componente del vector E en dirección del eje Z. En ecuaciones como esta, estas dos y las otras dos del acetato anterior, que permiten averiguar las componentes transversales de E y de H, aquí al lado derecho, esta derivada va a dar 0, esta y esta. Estoy diciendo modo TE, entonces el vector no tiene componente Z. Quiere decir que todas las componentes del vector E y el vector H, que son transversales, 4 en total, se van a poder deducir sacándole derivadas al vector H en dirección del eje Z. ¿Y ese vector cómo se averigua, ese vector H? Resolviendo este ecuación diferencial. Se resuelve este ecuación diferencial, que se parece mucho a las que resolvíamos al principio del curso para armónicos. Resuelve esta ecuación, aparecen constantes de integración, se calculan con la condición de borde, esta. Entonces, una vez resuelto el vector H sub z de aquí, al reemplazarlo en estas ecuaciones averiguo las componentes transversales de E y de H que son parecidas. Entonces, eso es el modo TE. El modo TE es averiguar los vectores E y H en todas sus componentes. Modo TM es lo mismo, pero ahora haciendo 0 H sub z. TM quiere decir H es transversal, no tiene componente Z. Entonces, ya las que se anulan son estas dos derivadas. Todo va a quedar en términos de componente Z de E, que se averigua con esta ecuación idéntica a esta. La matemática que usemos para resolver esta ecuación es la misma de acá. Se calcula, ve el E que resuelve la ecuación, aparecen unas constantes de integración, condiciones de borde. O sea que el método que se sigue es el mismo que
estuve delineando desde el principio del curso. Primer paso, plantear las ecuaciones, las de Maxwell, se manipulan, se resuelven, constantes de integración, se hallan con las condiciones de orden. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ideas generales. Enseguida aterrizo todo esto haciendo un problema concreto, así sea muy sencillo.